sucede acá? Y entonces vamos a ver, nosotros tuvimos unas conversaciones con precisamente el jefe de la Coordinación de Sistemas de Información y Procedimiento de Fiscalización Tributaria, que muy amablemente desde inicios de este mes de marzo nos fue comentando qué iba a suceder este año. Entonces recordemos, yo tengo una resolución 71 del 2019 que tenía un 2516 versión 3, tengo la 27 del 2021 que me dio el 2516 versión 4 y tengo el formato 2516, ya no va a tener una resolución, versión 5 aplicable para el año 2021. Entonces, cuando hablábamos con él, él nos decía, y ellos, la misma administración tributaria sacó una respuesta a preguntas relacionadas con el formato 2516 versión 5. En ella la primera pregunta, por lo menos que le hace la DIAN es, ¿hay una nueva resolución para el año 2021? Y dicen, no, nosotros no modificamos absolutamente nada de fondo en el formato 2516 versión 5 porque pues la norma no lo solicitaba. Lo único que se hizo fue modificar las VTs, lo que es la renta presuntiva, etcétera, pero no hubo ninguna modificación adicional. Entonces, si ustedes entran en estos momentos a la DIAN, ya tienen disponible el prevalidador 2516 versión 5, porque nosotros, todo el mundo estaba esperando, no, es que no apareció la resolución, no, es que yo estoy viendo todo el tiempo en las normas, en los proyectos de normas no aparecen, las normas de la DIAN no aparecen, no va a aparecer. Va a aparecer es la resolución de preguntas que se las vamos a enviar a todos los clientes que respondan nuestra encuesta, le enviaremos tanto las memorias como lo que nos facilitó la coordinación de sistemas de información. Les vamos a enviar esas preguntas que manda la DIAN y que tienen ahí relación con si hay resolución, etcétera. Y por lo menos le preguntan, dígame cuál va a ser el plazo. Sí, porque también hablábamos, el año pasado fue el 28 de mayo, este año también va a ser un plazo diferente y ellos nos decían, no, este año va a ser el plazo normal, que ya vamos a ver cuál es el plazo normal, no va a haber ningún tipo de aplazamiento. Entonces, a todos los que hagan la encuesta les enviaremos también esas preguntas que son las respuestas, no son tan fáciles de encontrar en la página de la DIAN, por eso se las vamos a remitir. Entonces, ¿qué sucede acá? Recordemos que esta estructura del formato está con la carátula, ya lo vamos a ver más en profundidad ahorita con Andrea, todo lo que es el estado de situación financiera, el ERI, el estado de resultado integral, el impuesto diferido, ingresos y facturación y activos fijos, que ya los vamos a ver en detalle con Andrea. ¿Qué sucede acá y cómo sé si yo estoy obligado a presentar el reporte de conciliación fiscal? A presentar, no es que yo no tenga que hacerlo, tenemos que tenerlo muy claro porque cada año lo repetimos. Todos, y ya vamos a ver qué grupos contables que están definidos para tener esta obligación, cuáles son los formatos que se tienen que diligenciar. O sea, todos los contribuyentes, así sea una empresa pequeña, porque precisamente en estas preguntas le preguntan a la DIAN, yo estoy en liquidación, tengo que presentar el reporte de conciliación fiscal y la administración tributaria diga, usted tiene que verificar si usted cumple con estos topes y si cumple con los topes, pues le toca presentarlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo soy un contribuyente del impuesto de la renta obligado a llevar contabilidad? Sí. Los no obligados deberían ser los no contribuyentes, salvo una disposición especial. ¿Quiénes están obligados a presentar por medio electrónico? A presentar por medio electrónico, no es que no estén obligados a hacerlo. Todos estamos obligados a hacerlo. Lo que pasa es que unos lo presentan electrónicamente y otros no. Otros cuando están solicitando una devolución, la DIAN lo solicita, pero no necesariamente tiene que ser que lo envíe virtualmente. ¿Quiénes lo envían virtualmente? Los que tengan ingresos brutos fiscales iguales o superiores a 45,000 UETs, que son 1.633 millones de pesos. Entonces, los demás, no cumplimiento de ingresos, que es lo que acabamos de ver, lo tengo que tener diligenciado y a disposición de la administración tributaria. ¿Qué sucede acá? ¿Cómo se determinan esos ingresos brutos fiscales? En la sumatoria de mis ingresos ordinarios más mis ingresos extraordinarios, es decir, incluye todo lo de ganancia ocasional, que a veces de pronto se nos olvida y de pronto omitimos esta información que es bastante importante. Lo que recordamos, 1.633 millones de pesos. Entonces, ¿qué sucede acá y cuáles son los anexos que yo tengo que diligenciar? Grupos 1, 2 y 3, con ingresos superiores o iguales a 1.633, diligencian todos los capítulos. Los pertenecientes a un grupo 3 que tengan ingresos inferiores a 1.633 no están obligados a hacerlos todos, ¿sí? Tienen que diligenciarlos, conservarlos y exhibirlos, pero tienen que tener la carátula, el estado de situación financiera, el ERI y las demás si quieren, si no, no. Esas son las que son obligatorias para tener a disposición de la administración tributaria ante una visita.
Los vencimientos, ¿sí? Este año, como ya nos lo advirtió la DIAN y como están las preguntas que responden, no va a haber un aplazamiento. Es decir, este reporte debe ser presentado previo a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces, yo siempre digo que previo, para mí, preferiblemente debería ser un día antes, o si es más tiempo, pues mucho mejor, pero por lo menos un día antes, es previo a mi declaración. Una de las preguntas que le hacen también a la administración dentro de las primeras es, ¿ya está unido el 2516 con la renta? Ellos dicen, no, aún no está unido el 2516 con la renta. Por eso precisamente es que hay a veces tantas diferencias y de pronto cuando yo voy a corregirlo, entonces se me olvida, corrijo la renta y se me olvida corregir el 2516, entonces tengo que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, de acuerdo con los plazos que me tocó mi renta, si mi renta se vence el 8 de abril, yo tengo que presentarlo antes, es decir, mínimo por lo menos el 7 de abril, preferiblemente. No existen mayores plazos para su presentación, para que lo tengamos en cuenta, entonces de pronto no tengamos en mente, no, es que se vence el 28 de mayo, no, eso fue para el año pasado, para este año se vence antes de presentar. ¿Cuáles son mis vencimientos y acá se los dejamos? Entonces, para grandes contribuyentes, declaración y pago, que es cuando tengo que presentar antes mi 2516, estarán del 7 de abril hasta el 22 de abril. En el caso de personas jurídicas, ¿sí? Declaración y pago de primera cuota va desde el 7 de abril hasta el 6 de mayo. Entonces tengo que tener muy presente esto para no caer en errores, ¿sí? Porque, ¿qué sucede acá? Entonces, recordemos que este es un anexo a esa declaración de renta y hace parte integral de la misma. Su presentación a los obligados es electrónicamente, los no obligados pues lo tendrán que tener a disposición de la administración tributaria y si yo la corrijo, pues debo tener la corrección de la conciliación fiscal y el control de detalles si es necesario hacerlo antes de la renta. O sea, tiene las mismas reglas en la corrección. En la corrección yo primero corrijo 2516 y después corrijo la declaración del impuesto sobre la renta. La tengo que conservar y exhibir, ¿sí? Por un término de firmeza de la declaración de renta y tendrá un pleno valor probatorio como si fuera la contabilidad. ¿Qué sucede acá? Pues las sanciones pues son rechazos de costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios y una sanción monetaria que llega hasta 760 millones de pesos, que son 20.000 UETs, que son el 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior. Entonces, para que lo tengamos muy presente de que es algo que es delicado y que tenemos que tenerlo muy en cuenta.